Bienvenido a estudiar Química Orgánica junto a Julio Andrade, Larissa Riascos, Dominic Guerrera y Stalin Tupiza. La química orgánica es el estudio de los compuestos que contienen carbono en su estructura, que dependiendo del tipo de enlaces que formen y los grupos funcionales que presenten, pueden ser nombrados de una u otra manera, con características muy distintivas entre sí. El estudio de los compuestos orgánicos inicia con los alcanos, que son hidrocarburos alifáticos saturados unidos por enlaces sencillos o enlaces sigma, entre los hidrógenos y carbonos que conforman sus estructuras. Propiedades. Los alcanos de bajo peso molecular, o hasta 4 carbonos, se presentan en estado gaseoso. Los alcanos de 5 a 17 carbonos se presentan en estado líquido. Y los alcanos con más de 18 átomos de carbono son sólidos a temperatura ambiente. La mayoría de ellos son insolubles en agua, solo se disuelven en solventes no polares. Son compuestos poco reactivos, es por ello que no sufren transformaciones en presencia de metales, ácidos, bases o agentes oxidantes sin la presencia de energía, generalmente en forma de calor. Presentan reacciones de combustión y halogenación. Nomenclatura de alcanos. Se han propuesto 5 ejemplos, a partir de los cuales se dictaminarán los pasos a seguir para nombrar a cada uno de estos compuestos. Como primer punto se debe buscar la cadena principal, es decir, la cadena más larga con mayor número de carbonos. Posteriormente se debe identificar las ramificaciones. Una vez hecho esto, se debe numerar la cadena principal desde la ramificación más próxima. Por último, nombrar las ramificaciones en orden alfabético teniendo en cuenta los prefijos. No olvidar que los alcanos terminan en ano. Los alquenos son hidrocarburos alifáticos insaturados en donde los carbonos se unen por medio de enlaces dobles, uno pi y otro sigma. Puesto que el enlace pi es débil, este se rompe fácilmente, y por eso los alquenos presentan reacciones de adición. Los alquenos de hasta 4 átomos de carbono son gases. Los alquenos de 5 a 15 átomos de carbono son líquidos, y los alquenos con más de 15 átomos de carbono son sólidos. Además de presentar la reacción de adición, también presentan reducción y halogenación. Al igual que los alcanos, la densidad de los alquenos es menor a la del agua. Son insolubles en agua pero solubles en disolventes orgánicos como alcohol y éter. Son levemente más densos que los alcanos correspondientes de igual número de carbonos. Nomenclatura. Para nombrar, se debe buscar la cadena más larga con la mayor cantidad de dobles enlaces posibles. Posteriormente, numerar la cadena principal desde el doble enlace más cercano. En caso de existir coincidencia, previamente se debe identificar las ramificaciones y nombrar desde la ramificación más cercana. Recordar que los alquenos terminan en eno. Los alquinos, al igual que los alquenos, son hidrocarburos alifáticos insaturados, los cuales presentan un enlace triple entre carbonos. El enlace triple se compone de un enlace sigma y dos enlaces pi. Las reacciones que presentan los alquinos son adición de hidrógeno y adición de halógeno. Los alquinos son compuestos de baja polaridad e insolubles en agua de baja polaridad, salvo el etino que presenta un poco de solubilidad. La densidad de los alquinos es menor a la del agua. Son solubles en solventes orgánicos como el éter y alcohol. Para nombrar se debe buscar la cadena más larga con la mayor cantidad de triples enlaces posibles. Luego identificar las ramificaciones de la estructura. Posteriormente enumerar la cadena principal desde el triple enlace más cercano, en caso de haber coincidencia desde la ramificación más cercana. Recordar que las ramificaciones se ordenan alfabéticamente y los alquinos terminan en ino. Cabe destacar que los puntos de fusión y ebullición se incrementan al aumentar el tamaño de la cadena principal, tanto en alcanos, alquenos y alquinos. Les voy a hablar sobre la estructura, las propiedades y nomenclatura de los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos son todos los compuestos que tienen como base al benceno. Es un anillo plano de 6 carbonos, cada uno enlazado a un hidrógeno. Presentan gran estabilidad y resonancia. La resonancia presenta electrones deslocalizados, enlaces intermedios. Esto quiere decir que no presentan ni dobles ni simples enlaces. Sus propiedades. El benceno es un líquido incoloro que presenta olores fragantes. Es insoluble en agua y soluble en solventes no polares y puede ser solvente para ciertas sustancias como las grasas. La mayoría de los derivados del benceno son sólidos a temperatura ambiente y aquellos que tienen núcleos condensados tienen mayor punto de fusión. Su nomenclatura. Para los monosustituidos primero se nombra el radical y se termina en la palabra benceno. En el primero tenemos un etil, entonces sería un etilbenceno. Tenemos un radical etil, sería un etilbenceno. En el tercero tenemos un radical isopropil, sería isopropilbenceno. Y en el último tenemos un radical vinil, por lo que sería vinilbenceno. Hay que tomar en cuenta que existen compuestos que ya tienen nombres comunes. La nomenclatura para los disustituidos. Se indica la posición de los radicales mediante los prefijos orto, posiciones 1 y 2, meta, posiciones 1 y 3, y para en las posiciones 1 y 4. En nuestro primer ejemplo tenemos un etil en la posición 1 y otro en la 2, por lo que usaremos el prefijo orto. En el segundo tenemos un etil en la posición 1 y un etil en la posición 3, por lo que usaremos el prefijo meta. En el último tenemos un isopropil en la posición 1 y un metil en la posición 4, por lo que usaremos el prefijo para. A los 3 sustituidos se enumera el anillo de modo que los sustituyentes tomen los menores localizadores. Se presentan 3 posibles posiciones: vecinal, asimétrica y simétrica. Aquí tenemos unos ejemplos. Lo primero que tenemos que hacer es numerar. Lo segundo es identificar los sustituyentes y ordenarlos en orden alfabético.
Los núcleos condensados son bencenos que comparten dos o más carbonos. Un ejemplo es el naftaleno y el antraceno. Hay que tomar en cuenta que estos ya tienen posiciones definidas. Otro ejemplo es el fenantreno, que también tiene posiciones definidas. El benceno como sustituyente. Se lo denomina fenil cuando el benceno ha perdido un hidrógeno en cualquier posición y bencil cuando el tolueno ha perdido un hidrógeno en el metil. Los alcoholes son compuestos donde al menos un hidrógeno se reemplaza por un grupo hidroxilo. Su fórmula general expresa que un grupo hidroxilo se encuentra unido a un radical. Se los nombra de manera similar a los hidrocarburos, aunque su terminación es ol. Sin embargo, los alcoholes tienen preferencia sobre dobles y triples enlaces. A los alcoholes los podemos clasificar por la cantidad de grupos de hidroxilo que posean. Si tienen 2 se los denomina dioles, si tienen 3 son trioles y si tienen 4 o más de 4 son polioles. También se los puede clasificar de acuerdo al carbono con el que se enlazan. En este caso pueden ser primarios, secundarios o terciarios. La fórmula general de los fenoles representa un grupo hidroxilo unido a un anillo aromático. Cuando un fenol posee más de un grupo hidroxilo se lo llama polifenol. Los alcoholes son generalmente líquidos con olor característico. Sus puntos de ebullición y fusión aumentan con el número de carbonos, al igual que su densidad. Son solubles en agua hasta el hexanol y en adelante son solubles en compuestos orgánicos. Mientras que los fenoles son generalmente sólidos con olores característicos. Su solubilidad depende de los grupos de hidroxilo que posea, ya que son los encargados de generar los puentes de hidrógeno. Nombrar los alcoholes lo hacemos ubicando los nombres de los sustituyentes por orden alfabético, sin olvidarnos de indicar el número del carbono al cual se encuentra enlazado. Luego ponemos el nombre de la cadena carbonada, la cual nos indica el número de carbonos que posee la cadena principal. Y por último, indicamos dónde se localiza el grupo hidroxilo y ponemos la terminación ol. Los aldehídos y cetonas tienen un grupo carbonilo, pero la diferencia es que los aldehídos tienen un grupo arilo o alquilo y un hidrógeno unidos a un grupo carbonilo y se los nombra con la terminación al, mientras que las cetonas tienen dos grupos alquilo o arilo unidos a un grupo carbonilo y se los nombra con la terminación ona. Los aldehídos pueden ser diales, aldehídos aromáticos o aldehídos cíclicos, y las cetonas pueden ser cetonas cíclicas, cetonas aromáticas, dionas o benzoquinonas. Los aldehídos hasta el carbono 2 y las cetonas hasta el carbono 10 son líquidos a temperatura ambiente. Los de cadena más larga son sólidos y la única excepción es el metanal, que es gaseoso. Los puntos de ebullición de estos compuestos son mayores a los de los alcanos pero menores a los de los alcoholes. Su solubilidad disminuye con el aumento de su cadena carbonada. Cuando su cadena es superior a 5 y 6 carbonos, son casi insolubles en agua, y las densidades de aldehídos y cetonas son menores que la densidad del agua. Para nombrar un aldehído iniciamos ubicando los nombres de los sustituyentes por orden alfabético, sin olvidarnos de indicar el número del carbono al cual se encuentra enlazado. Luego ponemos el nombre de la cadena carbonada, la cual nos indica el número de carbonos que posee la cadena principal, y por último ponemos la terminación al. Para nombrar una cetona iniciamos ubicando los nombres de los sustituyentes por orden alfabético, sin olvidarnos de indicar el número del carbono al cual se encuentra enlazado. Luego ponemos el nombre de la cadena carbonada y por último ponemos la terminación ona indicando en qué carbono de la cadena se encuentra ubicada la cetona. Los ácidos carboxílicos presentan este grupo funcional, unido a un grupo alquilo o arilo. El comportamiento químico de estos ácidos está sumamente ligado al hidroxilo, que reacciona en casi todo. Da hidrólisis, transformaciones de ésteres, de ácidos alcoholes con intermedios en aldehídos, reducción en cetonas y descarboxilación. Sus propiedades, el grupo carboxilo da carácter polar a los ácidos, haciendo los compuestos de 1 a 4 carbones perfectamente solubles en el agua. Aún así, con más carbones menor será su solubilidad. A partir del carbono 12 serán considerados sólidos blandos. Entonces podemos decir que su solubilidad es mayor para solventes no polares a medida que aumentan los carbonos. Tienen un punto de ebullición mayor que los alcoholes y su punto de fusión es variable, dejando el primer puesto al ácido fórmico y al ácido acético en comparación con los de 3, 4 y 5 carbonos. A partir del sexto carbono, el punto de fusión aumenta irregularmente. Y ahora vamos con la nomenclatura. El grupo carboxílico presenta máxima prioridad sobre los otros grupos funcionales. El nombre de ley debe tener el prefijo ácido y el sufijo oico y los demás grupos con nombres sustituyentes. También recuerden que el primer carbono a enumerar es el que contiene el grupo carboxilo. En los compuestos cíclicos cambiamos la terminación oico por carboxílico. Vamos con ejemplos. Empezamos enumerando el carbono 1 del grupo carboxilo, luego los demás carbonos y finalmente le ponemos el nombre, ácido propanoico. Y lo hacemos lo mismo con estos ejercicios. Enumeramos el carbono 1, buscamos los sustituyentes, ponemos el nombre ácido, seguido de los sustituyentes en orden alfabético, luego el nombre por número de carbonos y la terminación respectiva oico o carboxílico en caso de que sean compuestos cíclicos. Y bueno, eso es todo. Gracias por prestarnos atención en estas pequeñas clases de química orgánica.